Vamos a recordar un poquito de la memoria histórica de nuestra región. En esta entrevista saludo a Asael Abdi Vázquez Román. Buenos días. Buenos Él es días. el jefe del Departamento de Archivo, Protección del Patrimonio Cultural y cronista de Tlaquiltenango. Y estamos hablando del 197 aniversario de la fundación de Tlaquiltenango. Nada más ahorita nos aclara si la fundación del municipio, del poblado, de cómo, pero de eso vamos a hablar. Asael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, les agradezco mucho ¿Podrías nada más acercar un poquito ¿El micrófono? el micrófono a ti? Sí, ¿O bueno. tú al micrófono? Adelante. Gracias, les agradezco mucho la invitación. No, al contrario, tú eres una persona inquieta que ha ido más allá de solamente dar ideas, sino que tú te pones a investigar, te inmiscuyes pues con el espíritu de un historiador, más allá de un recolector de anécdotas y todo lo demás. Tú has tenido la inquietud de cruzar las anécdotas que recopilas por aquí y por allá con los documentos. Gracias, y pues sí, bueno, y el tema que nos trae el día de hoy acá es precisamente algo que tiene que ver con esta voluntad de investigación. El día de mañana estaremos conmemorando en Tlaquiltenango el 197 aniversario de la fundación del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Ayuntamiento mexicano de Tlaquiltenango. Es una fecha que es propuesta de tu servidor, no digo que yo la descubrí, muchos municipios, sobre todo el Estado de México, también la contemplan como su fecha de fundación, pero a través de analizar, de comparar diversas fechas a lo largo de la historia en que se pudiese colocar la fundación del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, pues se argumentó y se aceptó que fuese considerado el 9 de febrero de 1825. Estamos hablando entonces de que este aniversario en realidad es una propuesta nueva de efeméride. Sí, de hecho, bueno, es una propuesta que se hizo desde hace 4 años, pero se le había presentado a otras administraciones, no la habían tomado en cuenta, y hasta ahorita va a ser la primera vez que se va a conmemorar. Tlaquiltenango es un lugar con muchísima historia. Antes de la llegada de los españoles ya existía. Su glifo dice que es un lugar que de los muros bruñidos o algo así, que así es. podría entenderse, porque los glifos no eran propiamente la escritura que nosotros conocemos, sino era interpretativa. En efecto. Los tlacuilos eran los que tenían la misión tanto de dibujar como de transmitir el significado completo de esa forma de registro. Y pues bueno, los españoles fueron crueles y sanguinarios, rompieron la comunicación oral y ahora tenemos que interpretar en base a las evidencias. Tlaquiltenango, te decía, ya existía en la época prehispánica. Después, en la conquista, fue la sede de un convento majestuoso. En efecto. Pero como ayuntamiento, o sea, como un ente ya jurídico, propones que sea este aniversario del 9 de febrero. Cuando llegan los españoles, bueno, entender directamente que la figura de municipio y la figura de ayuntamiento son conceptos puramente europeos, son formas de gobierno que traen los conquistadores, que sustituyen lo que aquí eran los Altepet y los Calpulli o Calpulli en sentido más directo a la población. Y bueno, con respecto a que Tlaquiltenango, bien lo comentabas, era un pueblo importante, era cabecera en la época prehispánica para la recolección de tributos. Se tiene documentado que de Tlaquiltenango se recogían los tributos que iban a dar primero a Cuauhnáhuac y después a Texcoco, con respecto a las tributaciones que hacían con el imperio de la Triple Alianza. Tlaquiltenango no tributaba a Tenochtitlan, por eso no aparece en el Códice Mendoza. Tlaquiltenango tributaba a Texcoco y aparece en otra relación de matrícula de pueblos. Se sabe que como tal existió como una especie de ayuntamiento, entendido como la forma de gobierno del pueblo, desde la época virreinal, pero no había un orden establecido propiamente para estas cuestiones, sino que a través de las leyes de Indias es que se iban regulando conforme pasaba el tiempo estas figuras de gobierno. Debió tener en algún momento un gobernador, un corregidor, un alcalde mayor,
pero insisto, no había un arreglo propiamente dicho. No había una formalización de esa forma de En gobierno. efecto, podía crearse, destruir, bueno, no destruirse, sino eliminarse, volverse a crear a juicio y capricho de quienes gobernaban en ese territorio. Es hasta 1812, con la Constitución de Cádiz, que se crean los primeros ayuntamientos constitucionales, no solo en la Nueva España, sino en todo el territorio que estaba bajo dominio español. Esta Constitución tiene una relevancia muy importante porque, por ejemplo, establece el principio de libertad y de igualdad entre todos los nacidos en el territorio español. Digo, era un concepto puramente teórico que no se aplicó de manera práctica, pero venía ya esta propuesta ideológica. Y también ofreció a los pueblos la oportunidad de crear ayuntamientos en los pueblos que por lo menos tuviesen 1000 habitantes. Entonces se crean varios ayuntamientos conforme al arreglo de la Constitución de Cádiz, y en el territorio que actualmente ocupa el estado de Morelos se contabilizaron varios que ocuparon esta regla de los 1000 habitantes. Por ejemplo, de entre los que fueron y ya no volvieron a ser, está por ejemplo que hubo el ayuntamiento de Huautla, se creó en ayuntamiento a partir de la Constitución de Cádiz. Se tiene el antecedente de que existió el ayuntamiento de Jojutla con la Constitución de Cádiz. Y bueno, Tlaquiltenango también fue inmerso ahí, Coatlán también, entre varios. Ya para 1824, que ya dentro del México independiente, que se crea además, o más bien se adopta la forma de gobierno federalista, el país se convierte en una nación federal, repito, y los estados se crean. Pasamos de tener provincias a estados libres con la facultad y la autonomía de arreglar su gobierno interior. Esto implicaba que cada uno tenía que escribir su propia constitución política interna. El Estado de México, por su extensión, es de los últimos en publicar su constitución. Sin embargo, para poder administrarse y para poder gobernarse, el constituyente expide una serie de decretos provisionales. Entre estos decretos estuvo el del 9 de febrero de 1825, que es el que ya crea, organiza, para muchos es la primera ley orgánica municipal del país, es la que da orden a los ayuntamientos ya propiamente mexicanos. Entonces, no solo en el entonces Estado de México, sino en todos los estados vino una serie de recortes a los ayuntamientos que se habían establecido en la Constitución de Cádiz. Les comentaba, la Constitución de Cádiz pedía 1000 habitantes para poder erigir el municipio. El decreto del 9 de febrero establece 4000. Entonces, la propia exposición de motivos del decreto del 9 de febrero dice que se expedía para arreglar los males que habían derivado del decreto de la Constitución de Cádiz. Y entre estos recortes, partes de los sobrevivientes, entre Cuernavaca, Tlaltizapán, Cuautla, etcétera, fue Tlaquiltenango. Tlaquiltenango tiene la cualidad de que desde entonces no ha dejado de ser cabecera de gobierno. Cabecera municipal. Cabecera municipal porque, por ejemplo, cuando viene el periodo de la República Centralista, en la década de 1830, sí, se cambia la denominación, se pierden los ayuntamientos o los municipios y pasan a ser juzgados de paz. Esa era la nomenclatura que establecían los centralistas. Tlaquiltenango lo conserva. Diferencia, por ejemplo, de que les comentaba Jojutla, se tiene que existe como ayuntamiento de la Constitución de Cádiz, en el recorte del 25 se suprime, luego como juzgado de paz en la época centralista vuelve a erigirse y con el regreso de la República Federal se vuelve a suprimir. Tlaquiltenango no tiene esa variación, desde que se reconoce como ayuntamiento mexicano en 1825, sigue este periodo de continuidad como cabecera de gobierno, ya sea municipal, de juzgado de paz, etcétera. Entonces, por eso es la propuesta que se hace, que se tome esta fecha. ¿Qué pasa después? Hay algunos ayuntamientos que después de del 9 de febrero, en ese lapso hasta llegar al 31 de diciembre, tienen un decreto independiente de creación. Hay algunos que no lo tienen, que simplemente se les reconocía de facto en la Diputación Provincial o ya después en el Constituyente, y entraban en vigor simplemente. Entonces habrá que buscar si Tlaquiltenango lo tiene o no. Mientras tanto, es la fecha que se está contemplando.
Y si en algún momento llegamos a encontrar ese decreto, podemos contemplar al 9 de febrero como la fecha de fundación, es decir, cuando se funda jurídicamente las bases para que se establezca el ayuntamiento, y después el consiguiente como la fecha propia de creación. Fíjate que el INEGI tiene un estudio sobre los municipios en donde consigna los antecedentes. No recuerdo ahorita cómo se llama ese libro, no sé si tú lo has leído. Sí. Pero no aparece Tlaquiltenango, ahí está Zacatepec, que pues no es muy reciente, está Macusac, Puente de Isla, Jojutla, pero no hay esa referencia a Tlaquiltenango, por lo que eso no quiere decir que no exista, pero quiere decir que hay que buscarlo con muchísima más atención, y ese puede ser uno de tus encomiendas de vida, ¿no? Porque esto sé que te nace, más allá de que sea una obligación, es al revés. Tú ahora eres un funcionario ligado a esas cosas, pero porque eras un joven ligado a esas cosas de corazón. Sí. ¿Cómo nació para ti la inquietud de ahondar en el pasado? Porque normalmente la tradición dice que los cronistas, los historiadores son viejitos. Correcto. Bueno, yo me interesé en el tema desde niño, tuve la inquietud. Por cuestiones diversas lo fui dejando, hasta que en un momento, podríamos decir que de crisis existencial, me di cuenta que era lo que realmente me apasionaba. A mí me gustaba conocer, saber, que me relataran, que me contaran. Y lo que me llevó a investigar fue el que buscaba respuestas a determinadas preguntas y no lo encontraba. Yo buscaba, por ejemplo, un libro que me hablara de toda la historia de Tlaquiltenango. Ya ahorita sé que eso es sencillamente imposible, siempre va a haber huecos y resquicios que sean campo de investigación, pero en aquel momento lo buscaba. Les hablo de cuando tenía unos 15 años. Entonces me empecé a meter en el campo de la investigación. Primero para satisfacer mis propias dudas, después empecé a compartir lo poco o mucho que iba descubriendo, hasta que entro a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en el ambiente las 7 carreras que ahí manejan son ligadas a cuestiones antropológicas e históricas, y el ambiente me motivó a crear el proyecto, un proyecto de divulgación que hasta la fecha, y a pesar de los pesares, sigo sosteniendo. Y bueno, me invitaron, sobre todo, tengo que reconocerlo, primero Jojutla, fue quien siempre me invitó a colaborar, y ahora me están dando la oportunidad ya en Tlaquiltenango, que es mi municipio de origen, para poder aportar en esta materia. Y precisamente una de las dudas que me surgían era por qué si Jojutla festeja su creación el 29 de marzo, por qué si Zacatepec lo hace el 25 de diciembre, Tlaquiltenango en qué momento lo puede celebrar. Ahondando también a una cuestión de, ¿cómo decirlo?, de identidad colectiva, que siempre tener una fecha de nacimiento, una fecha de creación como pueblo, pues es importante para el arraigo cultural de los habitantes. Entonces, bueno, les comento otra vez, ahorita la administración del profesor Carlos Franco pues me dio la oportunidad de trabajar. Estoy en cuestiones de arreglo, propiamente dicho, del archivo, un desorden de más de 100 años que estamos intentando darle el debido orden, sobre todo conforme a la Ley General de Archivos. Y pues también estoy encargado de protección del patrimonio cultural, y me dejaron como cronista municipal. Y aquí entra la parte que comentaba. Sí, tradicionalmente y por costumbre los cronistas incluso deben ser las personas mayores, porque en el sentido estricto del oficio, el cronista es aquel que escribe, que relata, que comenta de lo que vivió, da fe de lo que vivió, o en su defecto de lo que le comentaron que vivieron. Es el llamado cronista de oídas. Sin embargo, la diversidad del oficio que ha permitido abrir este campo de investigación para quienes nos dedicamos o nos gusta investigar, no necesariamente de lo que vivimos o ni siquiera de un campo de investigación temporalmente próximo, sino que nos gusta ir un poco más atrás. Yo no era cronista, inclusive yo no me reconocía como cronista, siempre lo dije, yo era divulgador de la historia, precisamente para no caer en este conflicto de conceptos, ¿no? Ahorita, con el nombramiento, pues ya es de cronista, ya me toca incluir también esa parte, y lo que tenemos en el archivo como unidad es que sea un centro de gestión de la memoria, que no sea tu servidor el que se encargue de recopilar
propiamente, o sea, que no solo sea yo el que haga el trabajo. Sí, o sea, de que hasta que hay una duda, yo te la busco. No, sino que esté abierto a la a la consulta. Sí, incluso la idea del archivo como archivo histórico, porque nosotros manejamos como departamento de archivo institucional, manejamos los 3 tipos de archivo, el de trámite, concentración e histórico. Como archivo histórico, la idea y la pretensión es abrirlo al público, que el archivo sea el centro de gestión de la investigación. Pero entiendo que está muy deteriorado. También antes, aprovechando que estás aquí, ¿es cierto esa leyenda de que dice que los zapatistas quemaron el archivo? Sí, de hecho tenemos, por ejemplo, hemos encontrado, o localizado más que encontrado, porque encontradas ya estaban, algunas hojas del registro civil de los años 30, donde se expedían constancias para la falta de los registros de nacimiento de personas que habían nacido en las últimas décadas del siglo XIX. Y ese es uno de los motivos que se expresan del por qué no existen los registros, que textualmente dice: durante la revolución el archivo fue quemado. Entonces, sí, los documentos más antiguos que hemos localizado, el más antiguo es de 1917. 1917, ya en plena revolución, sí. Pero los anteriores no, porque antes los archivos eran una forma de control de la población. En efecto. Entonces era una forma de liberación quemar los archivos de la tienda de raya, de la hacienda y los registros municipales, porque eran señal de opresión. Y pues bueno, muchos aprovecharon también para borrar huellas de sabrá Dios qué cosas. Asael, uno de los ilustres antecesores tuyos allá en Tlaquiltenango, don René Gama Beltrán, tenía la costumbre de sumergirse en el Archivo General de la Nación para buscar pues los antecedentes más remotos de lo que él escribía. ¿Tú has ido al archivo? Fui como al AGN de visita cuando era estudiante. Como investigador fui nada más una vez. Es un viaje relativamente complicado y lo hice cuando vivía allá. De hacerlo de acá es, insisto, relativamente complicado. Tenemos el proyecto, o sea, ya como unidad de archivo, ya estamos registrados ante el Archivo General del Estado y estamos esperando que el 28 de febrero se abra el Registro Nacional de Archivos para que nos reconozca el Archivo General de la Nación. Tenemos también proyectado un recorrido virtual que ofrece el Archivo General de la Nación para acercar a la población en general a los acervos, a la manera de trabajo que hace el Archivo General de la Nación. Tenemos también proyectado hacer una visita guiada, primero del personal del archivo al Archivo General de la Nación, para que podamos pues involucrarnos un poquito en la dinámica de quienes hacen o desarrollan el trabajo de una manera no más profesional, que lo son, porque también nosotros manejamos el trabajo de manera profesional, sino que lo hacen con mejores herramientas, para también involucrarnos nosotros en el ambiente que puede ser. Además, Tlaquiltenango, pues bueno, amerita que se rescate su pasado. Tlaquiltenango, por el hecho de que es el municipio con la mayor extensión geográfica de la entidad, ha servido para hacer un lema que a mí se me hace demasiado sencillo: el municipio grande. Pero en realidad, después de ser lo que fue Tlaquiltenango, porque en la época virreinal, por ejemplo, a través del control eclesiástico, dominaba pues prácticamente todo lo que es la región sur y poniente hasta Tetecala. Los designios que salían de la iglesia de Tlaquiltenango pues se aplicaban a todo mundo. Cuando se descubrió el señor de Tula, que fue en San Gabriel de las Palmas, lo llevaron a Tlaquiltenango porque allí era el centro de todo, y pues bueno, de allí se escapó, según la leyenda, esta figura. Pero Tlaquiltenango era la diócesis de Cuernavaca, Tlaquiltenango, y no recuerdo cuál otra era pero Tlaquiltenango era de los de mayor impacto. Estaba en la zona que económicamente era muy importante por la producción, sobre todo de caña de azúcar. Sin embargo, de la revolución para acá, el despoblamiento y un montón de motivos, y sobre todo que mantuvo su condición rural, a diferencia de municipios como, bueno, de hecho Zacatepec era parte de Tlaquiltenango, y como una forma de controlar mejor lo que era el ingenio, que era la empresa más grande de Latinoamérica cuando se fundó, pues no quisieron depender de nadie, hicieron una expropiación ahí media rara y crearon ese municipio para tener, pero el control total. Recuerde usted que, por ejemplo, y hablamos de que cuando mencionamos al gobierno hablábamos del PRI, o sea, el PRI y el gobierno eran la misma cosa.
y Zacatepec, escindido de Tlaquiltenango, era un juguete en mano de quienes controlaban el ingenio, al grado de que el chofer de alguien terminaba de presidente municipal, y eso no tiene tanto tiempo. Pero ahora este es un intento por recobrar la grandeza más allá de lo territorial de Tlaquiltenango. Entonces, ¿cómo va a ser la conmemoración de mañana? Se va a realizar un evento cívico, una conmemoración cívica. Están cordialmente invitados en la cancha techada de la explanada municipal, lo que fue la explanada municipal, a las 8 de la mañana. Es un evento sencillo por cuestiones de la pandemia. Se tenía contemplado como unidad, inclusive en coordinación con los compañeros de Cultura y de Educación, que si se llevaba a cabo la feria, pudiésemos colocar esta conmemoración dentro de los festejos de la feria. Sin embargo, bueno, como ya saben, se tuvo que cancelar, y este festejo se va a llevar a cabo de la manera más modesta, pero significativa, que nos permiten las condiciones sanitarias. Se está invitando a representantes de las escuelas a través del Departamento de Educación, solamente a profesores o directivos, a alumnos no. Esperamos ya, inclusive este va a ser el precedente para que en una sesión de cabildo se pueda aceptar ya formalmente esta fecha, para que entre dentro de un calendario municipal, y sobre todo para que quede para la posteridad, que no sea nada más esta administración quienes lo toman en cuenta. Que no suceda, por ejemplo, como casos como el de Zacatepec, que por ser 25 de diciembre a veces nadie se acuerda. Entonces, queremos darle trascendencia, me lo comentabas, recuperar estas cuestiones de la grandeza del municipio a través precisamente de el rescate de lo que fue, del que se sepa cómo fue, cuándo fue esta extensión territorial que tuvo, y lo comentabas, hasta Tetecala, hasta Macuzac, cuando el curato primero de San Francisco y después de Santo Domingo, y poder entender también, o poder determinar también en qué momento Tlaquiltenango va perdiendo esa importancia geográfica, social, económica, inclusive política que llegó a tener. Y pues, les repito, están invitados el día de mañana a las 8 de la mañana en la cancha techada de la explanada municipal. Se estará llevando este evento cívico por primera vez. Aunque no vaya mucha gente, pero que sí vayan quienes deben de ir, porque hay que evitar las aglomeraciones para no perderse ese momento, porque es el inicio de algo, ¿no? En efecto, sí, se puede. La cancha afortunadamente está lo suficientemente amplia como para poder estar todos juntos, pero no revueltos. Insisto, quien quiera ser parte del evento puede estar. Es bastante temprano, pero igual el punto es empezar a conmemorar, empezar con algo sencillo, y ya empezar tal vez a encaminarnos para cuando lleguen los 200 años. Pues sí, faltan 3 años, 2, ¿verdad? 3 años. 3. Para que, o sea que al final de esta administración, no, ya no les toca. Sería la siguiente. Pero bueno, cuando se reelija, ahí van a estar al principio de del nuevo trienio. Asael Abdi Vázquez Román, jefe del Departamento de Archivo y Protección del Patrimonio Cultural y cronista de Tlaquiltenango, muchísimas gracias por esta visita y por esta invitación. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre, apoyando a las actividades que se realizan en esta materia. Les repito otra vez, muchas gracias. Pues es apoyar lo nuestro. Muchísimas gracias.